Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión, que es la número 13. Eh, Vamos a regresar un poquito en la sesión número, ah, no, es la sesión 14. Vamos a regresar un poquito a la semana 13. En la semana 13, nosotros trabajamos con la relación entre utopía y Estado, ¿no? Cómo es esta cuestión de la formación social desde la antropología. ¿Por qué desde la antropología? Porque ya habíamos dicho que de pronto, pues, veríamos las cuestiones desde una perspectiva mucho más envolvente, ¿no? Con envolvente significa que vemos esta capacidad que tenemos de desarrollar aspectos desde diferentes enfoques, porque pues a final de cuentas esto viene a ser parte de cómo pues hemos construido el mundo desde la perspectiva social, obviamente, ¿no? Me refiero a la sociedad, ¿no? Entonces, considerando desde esta perspectiva y este enfoque, eh, vamos a recuperar pues estos vestigios que desde la antropología social hemos dejado o permeado, ¿no? Eh, Nosotros vimos la antropología social como este estudio que hemos hecho como, al principio vimos el enfoque político, ¿no? Y entonces este enfoque político nos da una perspectiva del Estado como si hubiera sido aislada a otras formas de evolución de las civilizaciones. Y entonces aquí hay una iconografía bien importante que vamos a revisar ya de aquí en adelante, que es la revolución agrícola, ¿no? Porque la revolución agrícola, el desarrollo de la agricultura, va a permitir un montón eh, va a abrir el paso para la forma en la que vivimos ahora, ¿no? Que parece ser que estamos como que distantes de esa parte, porque al parecer por la cuestión de ser citadinos, pero pues no. Y pues nuestro video nos explicaba que era la antropología social, porque pues nosotros ya no vamos a retomar un entregable en la semana pasada, pero sí lo vamos a hacer esta semana. Ahorita vamos a ver de qué va. Nuestro tema a desarrollar es el de eh, nuestra presentación se llama Crítica histórica y antropológica, perdón, del Estado, el control, la resistencia y el cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, vamos a ver, un segundito. Mm, listo. Porque vamos a analizar críticamente esta parte, ¿no? Porque parece ser que toda esta estructura es una estructura que ya está dada y que como que siempre fue así o como que los cambios no permean, pero sí. Entonces, está esta parte de la crítica histórica y antropológica del Estado, control, resistencia y cambio, ¿no? ¿A qué vamos con esto? Bueno, en primer lugar, el Estado como sistema de control, ¿no? Vaya, vamos a ver que
la formación del Estado por sí o las asociaciones entre personas van a requerir como una voz más fuerte, ¿no? ¿A qué nos referimos con una voz más fuerte? Pues a, a esta, ¿cómo decirlo? A esta parte en la cual es total y completamente necesario que alguien funja como, que alguien o algo, porque va a ir cambiando, funge como guía, ¿no? La necesidad de esta guía se da porque a final de cuentas es bien necesario que exista un cierto liderazgo para que entonces exista una, eh, una especie de control, ¿no? Y con control me refiero a que las agrupaciones parece ser que se forman de manera natural. Y esta formación de manera natural va a requerir una orientación o una guía, una forma de actuar tal que permita que, que todos tengan o, o tengamos una conducta que sea naturalmente similar, ¿no? Naturalmente, me refiero a que si bien en las agrupaciones, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, quienes conforman estos grupos se identifican por una cuestión de afinidad. Cuando hablamos de grupos más grandes, pues existe un código de conducta que no está escrito. No sé si recuerdan aquellas veces en las que mencionamos una cuestión de los códigos que no están escritos y que sin embargo, pues retratan esa sensibilidad que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra vida porque pues hemos, eh, hemos socializado toda la vida. Entonces, eso es lo que se considera, digamos, el patrón de la norma, ¿no? La norma es todos actuar conforme a, pues vamos a decir que ciertos criterios, porque con ciertos criterios, quiero referirme a características, pero pues esas características van a ser diferentes de lugar a lugar, ¿no? O sea, si hablamos de grupos muy pequeños en los que son amigos y amigas, pues se sabe, ¿no? Como que los amigos no adelantan. Todos llegamos a la misma hora, nos apartamos lugares cerca, o sea, a ese tipo de cosas me refiero. Entonces, cuando hablamos de pues de sociedades más complejas, en este sentido, pues resulta que es algo que puede salirse de control, ¿no? Porque cuando hablamos de Michel Foucault, que es este autor al que vamos a hacer referencia, él habla de cómo debiera controlarse o cómo es el origen de las cárceles como una forma de control, porque primero, pues existe el rechazo a personas que de alguna manera salen de lo, de lo que es aceptado, ¿no? Y las conductas que salen de lo que es aceptado para este autor, Michel Foucault, van a la stultitia navis, que es la nave de los locos, ¿no? En donde se van todos los rechazados. ¿Por qué? Pues porque no están dentro de lo que nosotros, o de lo que se considera como lo esperado, y por eso, pues, mm, pues simplemente sucede esto, ¿no? Entonces, se les expulsa, se les saca y, y con eso es que salen de la regla. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que de alguna manera continúan dentro digamos, de la, de la sociedad? O sea, es que esta referencia a la nave de los locos se refiere a este esquema social en el que
pues todavía no había una dirección clara de qué hacer con esas personas, porque las asociaciones eran muy primitivas. O sea, él trata de hablarnos como de esta evolución de las sociedades en las cuales pues ya se había decidido, se tenía esta consigna, por decirlo de alguna manera, de qué hacer con esas personas que estaban fuera de la línea, ¿no? Entonces, quienes tenían el poder, pues podían decidir eso y decidieron eso, ¿no? Ya después hubo otros métodos que nos narra históricamente, como lo que pasó con la peste, y luego también podemos hacer una analogía de lo que pasaba con las personas que no usaban cubrebocas durante la pandemia o no tenían el cuidado recomendado por estas asociaciones de medicina, ¿no? Entonces, estas personas que no seguían las recomendaciones, pues eran como que las apestadas, ¿no? No podían entrar a un lugar, ¿no? O sea, tenían como ese cerco de alejamiento, por llamarlo de alguna manera, que hacía que estuvieran lejos como de nosotros. Y luego nos dice pues que no, el poder en un estado, en una sociedad, en un esquema, en cualquiera, porque se pueden hacer analogías de esa manera, este, eh, pues no solamente se va a ejercer a partir de cuestiones como la violencia, ¿no? O las leyes, porque entonces las leyes marcan mucho de lo que podemos considerar como comportamiento, ¿no? El comportamiento aceptado, lo que tiene que ser, cómo tiene que ser, en dónde tiene que ser, pues va a estar, pues muy observado por esa parte. Entonces, va a haber otras maneras de ejercer el poder, que son la disciplina, la vigilancia y el control del cuerpo. O sea, la disciplina pues tiene que ver con este hábito que debiera de haber para que se pudiera alcanzar como un objetivo. Y esa cuestión de la disciplina viene de la mano de la vigilancia, porque entonces la vigilancia es lo que va a permitir mantener un control, ¿no? Ese control que luego pasa en escenarios muy casuales como las cuestiones de vecino vigilante, por ejemplo. O sea, el vecino vigilante lo que hace es promover este constante sentirse observado o observar a otros para entonces mantener, digamos, cierto control o cierta disciplina o cierta sensación de seguridad, porque en realidad, pues que digan y que se diga que hay un, eh, una observación las 24 horas con un circuito cerrado y este tipo de cosas, dan esta sensación de seguridad, pero no sabes si en realidad es así, ¿no? Justamente yo veía un tema muy afín a por la mañana y le preguntaba a una persona si esa persona, es un hombre, le preguntaba si él se comportaba de la misma manera, es un adolescente, cabe aclarar por el tipo de pregunta. Le preguntaba si él se comportaba de la misma manera cuando su mamá lo estaba observando y me dijo que no, pues que naturalmente él pues se ve, él se comportaba de diferentes maneras cuando no lo estaban viendo. Entonces, eso tiene mucho que ver con esa parte en la cual, pues de pronto uno no, ahora sí que te haces un poquito, digamos, consciente de lo que implica esta cuestión de la observación, ¿no? Porque entonces parece ser que no estás siendo observado, pero ya cuando eres consciente de esa observación, como que de pronto
pues te das cuenta de lo importante o de lo que implica, pues. Eso es a lo que me refiero, o sea, las implicaciones que tiene saberse observado o verse observado, porque pareciera ser que no hay una, un sentimiento o una consecuencia consciente, pero sí, sí hay, o sea, definitivamente existe. Entonces, para esto nos dice que para que el Estado controle estas partes, pues crea instituciones. ¿Cuáles son las escuelas? ¿No? Las escuelas nos ayudan primero pues a mantener un cierto sistema de pensamiento. Pareciera que no. En donde es un poco más evidente es en las escuelas que son de corte católico o religioso, porque sí permea mucho cierta ideología, ciertas festividades, incluso las escuelas que tienen como un corte, es que no sé cómo llamarlo, eh, por ejemplo, las escuelas que son para japoneses, pues mantienen sus holidays, como que tratan de manejar esta cuestión educativa como bajo ese tenor, ¿no? Mantener las festividades, las tradiciones, y permear mucho esa cuestión cultural, que bueno, en ese caso es un poco más, no sé si decir salvable o menos evidente o qué calificativo darle, pero vaya, tiene esta tendencia, pues, que va más orientada a la cultura y básicamente, pues, por esa razón los papás eligen ese sistema. Y con las cuestiones religiosas, pues, va igual, ¿no? Como que preservar una tradición, pero esta cuestión de ejercer el poder va desde ese aura, porque entonces se mantiene una ideología, una forma constante de pensar, una manera de educar a las generaciones para ejercer el poder, porque al final de cuentas, no olvidemos que la educación religiosa, pues también tiene una función, ¿no? Y es acompañar a la moral y es gestar en las personas esa sensación de consuelo que es completamente humana y también esa cuestión de la conciencia moral desarrollada en otro escenario, ¿no? Mantener el control de la conducta, todo este tipo de cosas. En las cárceles se refiere a este predicado del control del cuerpo, porque entonces cuando surge esta duda de, bueno, ¿qué vamos a hacer con estas personas que no respeten las reglas, no? Parece ser que ser apestados o ser esos rechazados en un núcleo social, pues no les es suficiente para corregir sus conductas, porque entonces primero, y si hacemos un poquito de memoria cuando somos niños, esta cuestión de ser los rechazados, o sea, no van a querer jugar contigo, no van no te van a invitar, no vas a ser parte del grupo, como que parece ser que tiene cierta influencia, pero hay otra en la mayoría de nosotros, ¿no? Y hay otras personas, otro género de conciencias, me atrevo a llamarle así, que a las cuales pues les da exactamente lo mismo. O sea, la verdad es que no les importa. Entonces, a este tipo de personas que no les importa, pues habría que buscar una estrategia para que les importe, ¿no? Hablando de una cuestión más pequeña, ¿no? Como digo, cuando nosotros somos niños, aprendemos de ese repudio social y queremos ser parte de un núcleo social porque es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Ya hemos hablado muchas veces de que somos seres sociales y necesitamos socializar, sí o sí. Entonces, a la mayor parte le funciona esta cuestión del repudio, ¿no? De ser los apestados, de no estar incluidos y por lo tanto existe una modificación de la conducta, tal vez no consciente, tal vez no por iniciativa propia, pero existe. Y luego hay otro género de seres humanos a los cuales les da exactamente lo mismo ser los apestados o no estar incluidos, y ellos necesitan algo diferente. Entonces, Foucault dice que el origen de la cárcel es ese, ¿no? Que no era suficiente el repudio público, el repudio social. Tampoco era suficiente que en esta cuestión de la conciencia, cuando hablamos de la naturaleza religiosa de la conciencia, o del reforzamiento, perdón, de la conciencia en la noción religiosa, que nos dice que nosotros nos comportamos o regulamos nuestro comportamiento porque nuestra parte de fe
en la conciencia nos dice que si nos portamos fuera de los mandamientos religiosos, pues algo muy malo nos va a pasar, tal vez no ahorita, pero sí en algún otro futuro, o esta creencia irracional que tenemos en el karma, y yo me atrevo a decirlo irracional porque no somos budistas y sin embargo creemos en el karma y por eso no hacemos algunas cosas, es lo que va a regular nuestra conducta. Pero entonces, cuando toda conciencia y todo actuar social escapa de esta parte, entonces viene el castigo corporal. Pero no el castigo corporal como por la fuerza, no como de golpear, el de violencia, sino el castigo corporal en cuestión de el desarrollo de la cárcel, ¿no? Y yo preguntaba también a mi grupo de adolescentes de bachillerato escolarizado, si ellos creían que la cárcel era, iba a ayudar a alguien a corregir una conducta violenta. O sea, ¿tú crees que encerrar a una persona va a hacer que deje de ser violenta, por ejemplo? Y me decían que no. Y en realidad el mecanismo del desarrollo de la cárcel es mucho más complejo que encerrar a una persona, ¿no? El mecanismo de la cárcel funciona a partir del panóptico. Y ese panóptico lo que va a permitir eh, es que las personas se sienten observados para, eh, para que psicológicamente como que se genere ese control. Vaya, el panóptico o los planos de la cárcel desarrollados por Jeremy Bentham, lo que generan o lo que tienen en sí es precisamente esta parte en la cual se dice, pues sí, se dice que la influencia en, en, en el hecho de que te sientas o te percibas a ti mismo eh, o como alguien que está siendo observado constantemente, pues de alguna manera eh, haga que tu conducta se modifique. Entonces, la conducta se modifica y por lo tanto, y no se modifica por una cuestión voluntaria, se modifica porque eh, te sientes observado y por lo tanto no sabes cómo actuar. Y eso sucede cuando real te sientes observado en un escenario normal. Pues por eso se modifica. Y esa es como la cuestión que más que un control del cuerpo pareciera ser un control psicológico. Y luego vienen los hospitales, porque entonces los hospitales se dice que desarrollan una tecnología del poder en el cuerpo, porque entonces se va a dividir un espacio para controlar la salud pública, ¿no? Y porque entonces volvemos a una cuestión de la evolución de esto y la evolución del poder va a decirnos que, pues, como las enfermedades se desconocían, entonces lo ideal era aislar a las personas, ya no las mandaban en el barco de los locos, pero ahora los encerraban en un hospital hasta ver qué se podía hacer. Entonces, nos dice que esas son herramientas del poder del Estado porque se generan instituciones como que para que, pues, de alguna manera ejerzan el poder de diferentes formas. Y luego va a haber eh, resistencias al poder, ¿no? O sea, ya vimos más o menos de dónde viene esta cuestión de por qué en los estados y en las sociedades, pues, ejerce el poder, porque hay necesidad de liderazgo. Pero entonces ya cuando las sociedades se vuelven más complejas, el control o el poder, porque recordemos que nosotros cedemos una parte de nosotros cuando elegimos a un representante de lo que sea. Eliges un representante sindical porque pareciera ser que tiene cierta identificación con la forma que tú tienes de pensar
Y entonces con esa forma que tú tienes de pensar, pues lo eliges y como ya lo elegiste, pues entonces él te representa. Y a partir de esto, pues legitimas cualquier cosa que esa persona decide. Sin embargo, va a haber otra cuestión que tiene que ver con la resistencia, porque entonces no todos van a estar siempre de acuerdo con la forma que tenga de actuar un líder o la forma que exista de manejar el poder. Porque recordemos que cuando hablamos de instituciones, en las instituciones que existen en el Estado no están formadas por una sola persona. Entonces, por eso es muy complicado y sobre todo muy difuso cuando se dice el gobierno es responsable de esto, ¿no? Cuando decimos, es que la SEP hizo tal cosa. Cuando decimos, es que el gobierno del estado dijo tal cosa, o sea, gobierno representado por quién. ¿Qué de las instituciones es la responsable de esto? No sé si tienen la costumbre de ver la mañanera, pero cuando a la presidenta tratan de responsabilizarla de algo, es muy coherente cuando ella dice, bueno, a ver, no, el responsable es esta persona. Claro que ella debería, o lo esperado, no es que debería, lo esperado es que conociera o supiera de todas las decisiones que se toman, pero entonces hay que ver que se trata de un país representado por 32 estados, 31 bueno, el Distrito Federal ya está disuelto. Entonces, no es posible que... Disculpe la tardanza. Hola, Román, buenas noches. Disculpe la tardanza. No te preocupes, bienvenido. Gracias. Entonces, no es posible que lo sepa todo y por lo tanto existen estas disidencias sobre las decisiones que se pueden tomar en una institución. Entonces, los subordinados, bueno, habla de los campesinos porque recordemos que estamos haciendo una visión antropológica y los subordinados como nosotros desarrollamos formas de resistencia, pero esas formas de resistencia ante el poder o ante la autoridad no siempre son abiertas, porque entonces sabes que si tú estás, si haces una huelga, si se hace un paro, si haces digamos, por llamarlo burdamente, un alboroto muy estruendoso, pues seguramente no saques nada si no es en masa o representado por un sindicato, qué sé yo. Entonces, hay formas de resistencia que son ocultas, ¿no? El sabotaje, que es muy común y de pronto es como de, bueno, pues si yo hago esto, entonces esta actividad va a salir mal y de alguna manera pues va a permitir que digamos, afectar la actividad para entonces hacer ver un descontento, porque esas son formas sutiles que en la cultura organizacional se ven, ¿no? Dentro de las empresas se sabe que el sabotaje tiene una connotación que es parte, que trata de manifestar una inconformidad, ¿no? Cuando alguien sabotea a otra persona o alguna actividad, es parte de una inconformidad con la actividad o con la persona. La evasión de impuestos también es parte de una inconformidad porque entonces en nuestro país existe una evasión de impuestos porque por parte de los empresarios, pues porque es una maña muy común, ¿no? Quien tiene el capital no se quiere despedir del capital y en cuestión de la misma cultura organizacional, dentro de digamos, de esquemas mucho más pequeños que seríamos nosotros, unos pequeños contribuyentes, pues existe un desequilibrio, porque entre más trabajas, más impuestos tienes que pagar. Y en realidad, bueno, o sea, lo digo para quienes tenemos más de un trabajo, pues tenemos que pagar, al final del año siempre resulta ser que tenemos que pagar más porque la proporción que nos quitan de alguno de los dos empleos, pues no era la que tenía que ser y entonces tendremos que pagar más y se vuelven más y más y más. Y no es así como, por ejemplo, en Brasil, que esta nueva ley de Lula lo que permite es que las personas que ganan menos, pues paguen menos. O sea, ya de por sí somos el país que más trabaja
y ahora, y también somos el país que más paga impuestos. Entonces, que se logre este equilibrio, posiblemente podría aminorar este sabotaje y estas inconformidades que existen. Porque yo tengo la creencia de que la gente que evade impuestos, hablando de pequeños contribuyentes, que quede claro, pues lo hace por esta razón. Volviendo a la cultura organizacional, los rumores y la desobediencia silenciosa es esta parte en la cual uno muestra una inconformidad, ¿no? Hablando de una cuestión que la desobediencia ante un superior o a una persona que tiene una situación de poder, pues se debe precisamente a algo que está siendo escabroso ahí, que por eso no estamos realizando. Entonces, volviendo pues a esta evolución que existe en el desarrollo de los estados, pues vamos a ver que y ya había hablado un poco sobre la aparición de la agricultura, pues que los estados o la formación de las sociedades más complejas vienen a partir primero de la agricultura intensiva, porque entonces recordemos que cuando hablamos de las sociedades nómadas, pues las sociedades nómadas tienen esta particularidad de explotar el recurso que hay en este momento, en este lugar, y nos vamos. Y luego, cuando existe este sedentarismo, entonces la agricultura es algo que empieza a conocerse porque se empieza a conocer el clima, se empieza a conocer la tierra, se empiezan a conocer un montón de cosas que van a permitir el desarrollo, pero también esto va a generar excedentes, porque cuando hablamos de sociedades nómadas, los nómadas lo que hacen pues es ir o sea, lo que está aquí y nos vamos, ¿no? Y ya veremos qué más va a haber en otros lugares. Y entonces cuando estamos permanentemente en un lugar, pues naturalmente va a haber un excedente porque ya fueron de alguna manera pues satisfacidas ciertas necesidades y ahora sobre estas necesidades pues va a haber algo que pueda guardarse, ¿no? Y eso que se guarda eventualmente se va a convertir en un capital porque van a empezar alianzas comerciales después y esas alianzas comerciales después van a hacer que existan intercambios y esos intercambios hagan que las personas tengan unas personas que son las que empiezan a ejercer el poder, que son los líderes, que son los jerarcas de las sociedades, pues tengan un poquito más. Y eso va a dar origen a la propiedad privada y eso va a dar origen a la desigualdad eventualmente. Y pues hablamos pues de las jerarquías sociales y de las burocracias, ¿no? Todo lo que tiene que pasar, por ejemplo, para que alguien acceda a una jerarquía, ¿no? En algunos tipos de sociedades pues fue el mérito, en otros tipos de sociedades tiene que ver con una cuestión de edades, editaria, y depende mucho de las características y sobre todo de la zona en la que estas sociedades estén, que se va a hablar de cuestiones de burocracias y sobre todo de las jerarquías. Cómo se van a formar, pues va a ser muy, muy variado dependiendo de la sociedad, si son sociedades orientales o son sociedades occidentales. No, los ejemplos históricos, pues digamos que por grado de popularidad, pues va a estar Mesopotamia, por el boom que tiene esta cuestión de la agricultura. O sea, la agricultura es lo que permitió, pues básicamente que vivamos como vivimos. Y luego, hablando pues de la expansión de poder, hay un ejemplo por excelencia del cual nosotros como cultura fuimos involucrados, fue el colonialismo. Porque entonces hablamos pues de empezamos hablando como de pequeñas asociaciones, de pequeñas sociedades que luego crearon instituciones y luego estas instituciones fueron creando otras y luego hablando otra vez de la creación de excedentes y de capitales,
pues naturalmente, y voy a decirlo así porque en algún momento mencioné o hablé de la teoría del gen egoísta, pues nos convertimos somos ambiciosos como género. No hablo de hombres, de mujeres, sino de que en general el género humano es ambicioso, somos ambiciosos y por lo tanto la formación de estados y la conciencia de que había otros estados y de que otros estados tenían cierto poder y cosas así, eh, y sobre todo la cuestión de reconocer, bueno, no de reconocer, porque pues fue parte de ignorancia, sino de saber que había otras culturas, pues entonces existieron estas invasiones entre civilizaciones, ¿no? Y al que vamos a hacer referencia es el colonialismo, que fue de los españoles hacia nuestro territorio, y pues lo hicieron vamos a decir, con una cuestión forzada. Porque si nosotros lo vemos, en la historia de México aparece como una intrusión forzada, una imposición de leyes, una imposición de economía, una imposición de forma de autoridad, una imposición religiosa, una imposición cultural. Pero entonces, si tú vas a la historia de los españoles lo ven como si hubiera sido un acto de bondad, ¿no? El discurso de la historia en España dice que ellos vinieron aquí a sacarnos de un estado de infancia que teníamos como civilización y nos reeducaron cuando históricamente se sabe que existía una economía, existían leyes, existían autoridades, existían jerarquías, existía todo lo que ellos creen o dicen que que le dieron a la civilización, a la civilización prehispánica. Y es por eso que también, pues la historia marca, ¿no? El prehispánico, antes de los españoles y pues básicamente nosotros como una mezcla de culturas somos el después. Entonces, ahí vamos a esta cuestión de la identidad, porque entonces, ¿qué nos identifica como nación? ¿O qué nos identifica como Estado institucionalmente hablando, a diferencia de otros estados? Porque pues ya de por sí sabemos que todos los estados son diferentes, que la forma de vivir es diferente por cuestiones geográficas, políticas y sociales. Bueno, es que somos comunidades imaginadas. ¿Por qué? Porque hablando de una cuestión racial, es decir, de nuestro color de piel y nuestra genética, nuestro genotipo, en realidad es bien, vamos a decir que sí tenemos una tipología. Pero entonces si vamos de situación geográfica a situación geográfica, por ejemplo, pues en los Altos de Jalisco hubo una pequeña población de franceses hace muchos años y luego eso hizo que la genética de las personas que pertenecen a ese lugar que tiene una familiaridad genética con los franceses de hace mucho tiempo, pues haga que sean un poco más rubios, un poco más altos, que sean prominentemente delgados, pero no significa que no sean de México. Y lo mismo pasa con otras comunidades o otros lugares en donde el color de piel es más oscuro, la genética de la cara es muy distinta a quienes pertenecemos a otros lugares. Entonces, si hablamos de una identidad por una cuestión genética, en realidad, pues hay personas mexicanas que cuando viajan a Europa pues, pueden parecer un marroquí. Y un marroquí puede parecer perfectamente un español o un musulmán. O sea, en realidad, pues eso no podía ser un definitorio. Entonces, en el Estado se crean mejor las identidades mediante simbolismos, ¿no? Primero, pues los símbolos que tienen que ver, por ejemplo, con nuestros símbolos patrios, nuestros símbolos religiosos, porque nuestra iconografía religiosa sí es muy diferente. Tenemos toda la herencia española, sí, pero hay cierta iconografía que es muy particular, ¿no? Una referencia muy clara es esta afectividad a San Judas, a Nuestra Señora de la Asunción, que tienen una particularidad en nuestro país,
que no se hace, ese tipo de rituales no se hacen en otros lugares del mundo, ¿no? Nuestro fervor religioso, la gente que camina a San Juan, la gente que hace mandas con su cabello y este tipo de cosas, pues no es algo que se vea en otros lugares, entonces es parte de nuestra identidad. El sistema educativo actual o los paradigmas, la forma en la que están construidas las materias, una asignatura como esta que hace 10 años estaba desapareciendo, luego siempre sí, luego siempre no, y ahorita tiene otro nombre, pero normalmente esta materia antes se llamaba ética. Y luego, cuando yo cursaba el bachillerato, la quitaron. Y cuando empecé a trabajar, o sea, 4 años después, 4, 5, como 6 años después, cuando terminé la licenciatura, volvió a aparecer. Y eso fue después de una lucha cultural de todo el Observatorio Filosófico, de la UNAM, de muchas universidades y profesionales del área de filosofía que pues hicieron esta referencia que era necesario. Y luego hay otras materias como conciencia histórica, como ciencias sociales, que tienen esta parte del discurso educativo que se busca para la identidad nacional, ¿no? Que los estudiantes de bachillerato sepan y entiendan a partir de la trayectoria educativa, pues qué es lo que nos ha traído a vivir como vivimos. La historia oficial, que ya he hecho referencia a esta parte del discurso de los vencedores y los vencidos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con esta trama de la conquista, como que nada más conocemos una parte, ¿no? Como que Cristóbal Colón a veces aparece como una persona buena, pero en realidad era un tipo que no sabía ni en dónde estaba ni en dónde estuvo y esta forma de arreglarle la historia, pues fue por sus hijos corrigiéndole los diarios y haciéndolo pasar como una persona más inteligente de lo que era. Y no tiene nada de malo que no haya sido inteligente, ¿no? Sino que en el discurso que a nosotros nos han llevado en la escuela, pues era un personaje que en la realidad de la vida no fue, ¿no? Lo mismo pasa con otros discursos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial con Hitler, o sea, era otra persona que nos están vendiendo distinto, ¿no? Y sobre todo el discurso, por ejemplo, yankee que tenemos en las películas americanas, de que ellos siempre son los héroes y todo el mundo los ataca. Y los medios de comunicación, ¿no? Seguramente son un poco, pues tal vez también lo sepan, ¿no? Cómo se manejaba antes el discurso oficial de la presidencia, pues era a partir de Televisa, ¿no? Luego aparece TV Azteca como una parte de oposición y ahora pues el discurso ya no existe porque hay mucha libertad de prensa, pero eso también ayudaba a afianzar la identidad de un lugar, al menos en México y en Europa pues la BBC es lo que permea como el discurso. Entonces, hablando de estos movimientos sociales para la resistencia, versando sobre la autoridad, porque entonces hablamos de cómo se ejerce el poder, pero también hay un cuestionamiento del poder, ¿no? El poder del Estado no siempre es el mejor, porque entonces caen en distintas conciencias. Dijimos que nosotros cedemos una parte de nuestro poder al elegir un representante de lo que sea, un presidente, lo que sea, y esto no significa que esa persona a la que le dimos esa facultad de responder por nosotros, pues lo vaya a hacer bien. Entonces, el movimiento zapatista, por ejemplo, lo que trataba era, pues, de darle derechos mínimos a las personas, ¿no? Tanto así que después del movimiento zapatista, bueno, de la revolución, bueno, de la revolución se toma la inspiración del movimiento zapatista de liberación nacional, el EZLN, que a final de cuentas toma las raíces del movimiento de la revolución, en donde pues se buscaba la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas. Sobre todo esto se dio en Michoacán y esta búsqueda de devolver los derechos a las minorías, porque entonces, y de visibilizar a las minorías, sobre todo es parte de esos movimientos sociales y de resistencia, lo que acaba de pasar en el 8M, todo este movimiento de América Latina, por ejemplo, en el Super Bowl, de visibilizar todo lo que está pasando en estos países latinizados que hemos sido históricamente las víctimas, ¿no? Las protestas sociales, las demandas de derechos, los derechos digitales, los derechos de los niños, los derechos de las personas de la tercera edad, los derechos de los adolescentes, poner
en perspectiva, por ejemplo, en nuestro país, por primera vez, a las personas de la tercera edad, a los adolescentes y a los niños como sujetos de la redistribución de recursos, es un movimiento, es un hecho histórico, porque antes la redistribución de recursos era para otros sectores, pero no se había visibilizado que también los adolescentes necesitaban parte de esos recursos, que los utilicen como quieran, no importa, son parte del país, y no porque no produzcan significa que no deben de ser visibilizados. Entonces estos movimientos tratan de hacer esta modificación de cómo está construido el Estado, y a final de cuentas son parte de una necesidad, porque en la siguiente sesión vamos a hablar de la redistribución de recursos y lo que pasa en el Estado con esto. Entonces, estas transformaciones que han existido en los estados son parte de las revoluciones, de reformas políticas y de presiones sociales, porque entonces si no existe presión social no va a pasar nada, ¿no? Cuando estamos inconformes con algo y hablamos, por ejemplo, de las primeras protestas o inconformidades silenciosas, pues difícilmente van a hacer un cambio, ¿no? En la cultura organizacional, es decir, en una empresa, cuando un empleado o un número de empleados actúan de esta manera, pues normalmente pasan como los molestos, los inconformes, y muy pocas veces generan un cambio que sea genuino. Pero cuando hablamos de grupos de personas que exigen un cambio, entonces sí existen estas presiones sociales, y la misma globalización de pronto hace que los mecanismos sean modificados, sobre todo con los métodos del control del cuerpo, es decir, con la cárcel, los castigos físicos, todo este tipo de cosas pues se han ido modificando por eso. El Estado entonces va a ser una institución que se ha formado a lo largo de la historia y que ha cambiado y va a seguir cambiando. Es un sistema de organización, pero también es un sistema de control, y las sociedades van a desarrollar formas de resistencia, pero también de negociación. Es decir, cada vez que existe, por ejemplo, el 8M, este movimiento del 8M lo que generó fue este padrón de deudores alimenticios. Y este padrón de deudores alimenticios genera que estas personas que ejercen esta violencia no sean sujetos de ser empleados, de sacar un pasaporte. ¿Por qué? Pues porque no están cumpliendo con algo, con una obligación. Y entonces este ejemplo nos dice que sí existen cambios ante estas resistencias. Entonces, esta antropología permite entender esta relación que existe entre el poder y el cambio histórico. Y esta sesión, vamos a tener una actividad relacionada con esto. Esta es la pasada. Esta actividad va de saber, esta no está. Va de saber cómo se ejerce el poder, ¿no? ¿Por qué surgió el Estado y quién tiene el poder? Se llama la actividad, y la idea es escribir un cuento, pero ese cuento va a hablar de cómo, por ejemplo, cómo el cuento sobre una escuela, y en esta escuela vamos a decir quién es el que ejerce el poder. A lo mejor es el director, y el director impone estas reglas porque se le ocurre, y cuando alguien no sigue las reglas ejerce castigos físicos porque entonces impone X cosa. Y si no, entonces hablamos de una comunidad, podemos hablar de una familia, podemos hablar de un estado. Es imaginar un escenario en el cual hablemos de cómo se configura el poder, cómo se configuran esas reglas que sigue el poder, y qué pasa cuando alguien no las sigue, ¿no? Ya al principio yo hablé de que históricamente, sobre todo en la historia europea, cuando alguien no seguía las reglas o no se portaba como la mayoría, pues se le subía en un barco y se le mandaba en medio del mar. Y parece sacado de un cuento, pero no. Y después eso evolucionó hasta la cárcel, y luego los sistemas de cárcel se hicieron menos complicados y ya solamente se metieron en cuartitos. Entonces, pues esa es la actividad de esta semana, y pues por mi parte sería todo. Román, gracias por conectarte, y pues nos vemos la siguiente sesión. Gracias, maestra. Buenas noches. Y ya sabe, aquí siempre